Todo comenzó con un simple mensaje en el grupo familiar de WhatsApp. Nos encantaría verte este domingo. Solo la familia inmediata. Cena a las 8. Tenemos algo importante de qué hablar. Al principio, no le di mayor importancia. Mi relación con mis familiares siempre había sido distante, pero cordial. No éramos cercanos, pero tampoco éramos enemigos, al menos no hasta esa noche. Era un día caluroso en Valencia. El verano se resistía a marcharse y los turistas aún llenaban las calles del centro. Mientras me vestía, pensé en lo extraño que era recibir una invitación tan formal de mi familia. Hacía meses que no nos reuníamos todos, excepto por la boda de mi prima Lucía en mayo, donde apenas intercambiamos palabras más allá de los saludos obligatorios. Me vestí como de costumbre, informal pero presentable, y compré una botella de vino Rioja en la Casa del Vino, la tienda de la esquina. Don Miguel, el dueño, me preguntó si celebrábamos algo especial. Solo una cena familiar, le dije, sin saber que esa noche todo cambiaría. El apartamento de mis padres estaba en el barrio de Ruzafa, a unos 20 minutos a pie desde mi piso. Mientras caminaba, recordaba mi infancia en esas mismas calles, cuando mi padre me llevaba a comer horchata los domingos y mi madre nos esperaba con la paella recién hecha. Tiempos más simples, cuando aún creía que la familia lo era todo. Al llegar, la atmósfera era extraña, demasiado silenciosa, demasiado educada. Mi madre me abrazó torpemente, oliendo a ese perfume francés que siempre usaba en ocasiones especiales. Mi padre apenas me miró. Mi hermano Javier evitaba el contacto visual por completo. Me dije a mí mismo que solo estaban cansados. No tenía idea de lo que se avecinaba. Mi tía Carmen, la hermana mayor de mi madre y matriarca no oficial de la familia, estaba sentada en el sillón principal como una reina en su trono. A su lado, mi tío Roberto asentía a todo lo que ella decía. Mis primos estaban dispersos por la sala, todos inusualmente callados. Solo mi prima Sofía me saludó con una sonrisa genuina, pero incluso ella parecía incómoda. ¿Quieres una cerveza?, preguntó mi padre, rompiendo el silencio. Asentí, agradecido por la normalidad momentánea. La cerveza estaba fría, perfecta para combatir el calor que se colaba por las ventanas abiertas. Desde la cocina llegaba el aroma del arroz al horno, mi plato favorito cuando era niño. Por un momento, me permití pensar que quizás todo estaba en mi cabeza, que esta sería simplemente una cena normal. Cuando nos sentamos a la mesa, la cena fue breve. Apenas comimos. Las conversaciones eran superficiales, preguntas sobre el tiempo, sobre la última procesión en la plaza del ayuntamiento, sobre el último partido del Valencia CF. Nadie mencionaba el verdadero motivo de la reunión. Entonces, mi tía Carmen se aclaró la garganta, y mi primo Diego comenzó a repartir sobres doblados. Mi nombre estaba en el frente de uno. Miré el sobre con curiosidad. Era de papel grueso, casi elegante. «Ábrelo», dijo mi tía, con ese tono que no admitía discusión. Dentro había una carta impresa, una carta de intervención. Se habían reunido para decírmelo, decepcionados, que estaban, como mi estilo de vida estaba, dañando la imagen de la familia, y cómo necesitaba cambiar, por el bien de todos ellos. La sala quedó en silencio mientras leía. Podía sentir sus miradas, esperando mi reacción. El ventilador del techo giraba perezosamente, mezclando el aire caliente con la tensión que flotaba entre nosotros. En la calle, alguien tocaba la guitarra, una melodía flamenca que parecía burlarse de este momento surrealista. «¿Qué es esto?», pregunté finalmente, mi voz más firme de lo que esperaba. «Es una intervención, hijo», respondió mi madre, su voz apenas un susurro. «Estamos preocupados por ti». «¿Preocupados? ¿Por qué exactamente?». Mi padre golpeó la mesa con la palma de su mano. «No te hagas el inocente. Sabes perfectamente de qué hablamos. Tu ausencia en las reuniones familiares, ese trabajo tuyo del que nunca hablas, los rumores que corren por el barrio». «¿Rumores? ¿Qué rumores?». «Que vives por encima de tus posibilidades», interrumpió mi tía. «Que quizás estás en algo ilegal. La sobrina de Puri te vio entrar a un hotel de 5 estrellas en Barcelona el mes pasado».
¿De dónde sacas el dinero? Las piezas comenzaron a encajar. No se trataba de preocupación, se trataba de control. De juicios basados en apariencias y chismes de vecinos. De una familia que no podía concebir que uno de los suyos pudiera tener éxito sin seguir el camino tradicional que ellos habían trazado. Les sugiero que lean sus cartas, dijo mi tía, haciendo un gesto hacia los demás. Y así comenzó el verdadero infierno. Uno por uno, fueron leyendo sus cartas, exponiendo sus decepciones, sus juicios, sus expectativas no cumplidas. Como un tribunal improvisado en el comedor donde había celebrado tantos cumpleaños durante mi infancia. Mientras los escuchaba, un pensamiento se volvía cada vez más claro: esta gente no me conocía en absoluto. Y lo más triste es que nunca habían intentado conocerme realmente. En sus mentes, yo era una caricatura, una proyección de sus propios miedos y fracasos. Y esa noche habían decidido que era hora de arreglarme. Cuando terminaron de leer, la habitación quedó en silencio, excepto por el sonido distante de las campanas de la iglesia del barrio, marcando las 10. 10 campanadas que parecían contar los años que había perdido intentando ganar la aprobación de estas personas. ¿Puedo hablar ahora?, pregunté, sintiendo cómo la rabia y la tristeza se mezclaban en mi garganta. Estamos aquí para escucharte, dijo mi tía, con ese tono condescendiente que siempre había odiado. Pero espero que entiendas que todo esto es por tu bien. Y en ese momento, mientras miraba alrededor de la mesa a esas caras familiares que de repente parecían extrañas, tomé una decisión. Era hora de que conocieran la verdad. Toda la verdad. Era hora de que supieran quién era yo realmente. Mientras se turnaban para leer sus cartas en voz alta, permanecí allí sentado, inmóvil. Cada voz cortaba más profundo que la anterior. La voz de mi padre se quebró cuando dijo que yo era un desperdicio de potencial. Mi madre, con lágrimas en los ojos, dijo que estaba perdido. Mi hermano Javier, mi propio hermano, me llamó una carga. Y cuando finalmente abrí la boca para hablar, me dijeron que escuchara. Que todo esto era, por el bien de la familia. Ya has tenido suficientes oportunidades para explicarte, interrumpió mi tía Carmen cuando intenté defenderme. Durante años te hemos visto alejarte. Rechazas las ofertas de trabajo que te conseguimos. No vienes a las comidas familiares. Y ahora vives como si fueras rico, mientras tu padre sigue levantándose a las 5 de la mañana. Para abrir la panadería. Me sentía como si me estuviera ahogando. Las personas con las que compartía sangre me estaban destrozando como si fuera algún secreto vergonzoso. Hablaban de mis decisiones, mi independencia, mi ausencia en eventos familiares, como si les debiera cada parte de mí mismo. ¿Te das cuenta de lo que dicen en el barrio?, continuó mi tía. La sobrina de Maribel te vio saliendo del casino de Madrid con un traje que seguramente costó más que el coche de tu padre. ¿De dónde sacas ese dinero? ¿Drogas? ¿Estafas a gente mayor como hacen esos timadores en la Plaza Mayor? Miré a mi alrededor, buscando un solo rostro comprensivo, pero solo encontré acusación y decepción. Excepto en Sofía. Mi prima me miraba con curiosidad, no con juicio. Por un momento nuestras miradas se cruzaron, y pude ver que ella, al menos, se preguntaba si había algo más en esta historia. Mi padre se reclinó en su silla. El hombre que me había enseñado a montar en bicicleta en el jardín del Turia, que me había llevado a mi primer partido en Mestalla, ahora me miraba como a un extraño. Tu abuelo Antonio estaría avergonzado, dijo finalmente, sabiendo exactamente dónde clavar el cuchillo. Mi abuelo, el hombre que había escapado de la dictadura con solo la ropa que llevaba puesta, que había construido una vida desde cero, que me había enseñado que el valor de una persona estaba en su integridad, no en su cuenta bancaria. No metas a abuelo en esto, respondí, sintiendo como la rabia empezaba a superar al shock. Él me entendería mejor que ninguno de vosotros. ¿Entenderte? Mi hermano Javier se rió con amargura. ¿Qué hay que entender? Desapareces durante meses. Nunca contestas al teléfono. Mamá lloró en tu cumpleaños porque ni siquiera te dignaste a responder su mensaje. Me quedé mirando a mi hermano, 5 años mayor que yo, siempre el hijo perfecto. Estudió Derecho, se casó con Elena, su novia del instituto,
tenía 2 hijos y un trabajo seguro en un bufete respetable. El sueño de mis padres hecho realidad. Y ahora apareces con ropa cara y un aire de superioridad, continuó. Mientras yo me mato a trabajar para mantener a mi familia, para ayudar a papá y mamá cuando lo necesitan. ¿Dónde estabas tú cuando papá estuvo en el hospital el año pasado? ¿Dónde estabas cuando el techo de la cocina se vino abajo durante las lluvias? Quería gritar, pero me mantuve en silencio. Quería decirles que había estado negociando un contrato en Berlín cuando papá enfermó, que había pagado la mitad de las reparaciones de la cocina de forma anónima a través de un primo segundo. Pero, ¿de qué serviría? Ya habían decidido quién era yo. El comedor donde habíamos compartido tantas comidas ahora se sentía como una sala de interrogatorios. Las fotos familiares en las paredes, bodas, bautizos, comuniones, parecían observarme con la misma desaprobación. El crucifijo sobre la puerta, herencia de mi abuela, me recordaba que en esta casa, el pecado más grave era ser diferente. Siempre fuiste el raro, añadió mi tío Roberto, hablando por primera vez. Desde niño, siempre con la nariz metida en los libros, siempre haciendo preguntas incómodas. Tu padre debería haberte llevado más al taller, enseñarte lo que es el trabajo duro. Sonreí para mis adentros. Si ellos supieran las horas que había dedicado a mi proyecto, las noches sin dormir, los fracasos, los momentos de duda. Pero no sabían nada de eso. Para ellos, el único trabajo válido era el que se hacía con las manos, a la vista de todos, siguiendo tradiciones que se remontaban a generaciones. ¿No tienes nada que decir?, preguntó mi madre, su voz una mezcla de frustración y dolor genuino. Entre todos, quizás ella era la única que realmente estaba preocupada, no solo enojada. Pero incluso su preocupación estaba teñida de expectativas no cumplidas. Miré el reloj en la pared. Las agujas marcaban casi las 11. Afuera, Valencia seguía viva. Podía escuchar la música de algún bar cercano, las risas de los turistas, el ocasional claxon de un taxi. La vida continuaba más allá de estas paredes, más allá de estos juicios. La verdad es que tengo mucho que decir, respondí finalmente. Pero primero quiero entender algo. ¿Me habéis reunido aquí para escucharme o para juzgarme? Porque hasta ahora, solo he escuchado acusaciones basadas en rumores y expectativas que nunca acordé cumplir. Mi tía Carmen se ajustó las gafas, ese gesto que hacía cuando se sentía desafiada. Te hemos reunido aquí porque somos tu familia y nos importas. Estamos preocupados por el camino que has tomado. ¿Y cuál es ese camino, tía? Porque me parece que ni siquiera sabéis en qué estoy trabajando, dónde vivo exactamente, o qué hago con mi tiempo. Os habéis construido una historia basada en lo que dice la sobrina de fulanita o menganita, en lugar de preguntarme directamente. Te hemos preguntado, interrumpió mi padre. Y siempre evitas responder. Todo va bien, estoy trabajando en un proyecto, respuestas vagas que no dicen nada. Tenía razón. Había sido deliberadamente vago. Al principio porque mi proyecto era frágil, apenas una idea, después porque me había acostumbrado al secreto, y finalmente, porque había empezado a disfrutar construyendo algo que era solo mío, sin las opiniones no solicitadas de mi familia. ¿Y no se os ha ocurrido que quizás no compartía detalles porque sabía exactamente cómo reaccionaríais? ¿Qué quizás quería evitar precisamente esto? Hice un gesto abarcando la mesa, las cartas, sus expresiones acusatorias. Hijo, mi madre extendió una mano hacia mí, pero se detuvo a medio camino, como si no estuviera segura de tocarme. Solo queremos lo mejor para ti. No, mamá. Queréis lo que vosotros consideráis mejor para mí. Hay una diferencia. El silencio cayó sobre la mesa. Podía ver que mis palabras habían tocado algo, quizás no convenciéndolos, pero al menos haciéndolos dudar. Fue entonces cuando Sofía habló por primera vez. Quizás deberíamos dejarle hablar, dijo, mirando directamente a mi tía Carmen. Hemos dicho lo que pensamos. Es justo que él tenga su turno. La habitación se volvió hacia ella, sorprendidos por esta pequeña rebelión. Sofía, siempre la pacificadora, la que no se metía en conflictos, ahora me defendía. No pude evitar sonreírle con gratitud. Está bien, concedió finalmente mi tía. Habla.
Explícanos qué está pasando realmente. Y así, con todas las miradas fijas en mí, tomé una decisión. No más secretos. No más medias verdades. Era hora de que conocieran la verdad completa. No porque se lo merecieran, sino porque yo merecía liberarme de este peso. Respiré profundo y comencé a hablar. Lo que ellos no sabían era que durante los últimos 3 años, había estado dirigiendo un negocio secreto, uno que nunca habrían aprobado, pero que me había convertido silenciosamente en un éxito por mérito propio. Había comenzado desde cero, trabajando por las noches después de mi trabajo diario, investigando, aprendiendo y construyendo. Lo mantuve en secreto no porque estuviera avergonzado, sino porque no quería sus juicios. Mi negocio, comencé, disfrutando por un momento de sus expresiones confusas, se especializa en consultoría digital y privacidad de datos. Vi cómo mi padre fruncía el ceño. Para él, un trabajo real implicaba herramientas físicas, sudor, algo tangible que pudiera tocar o ver. Hace 3 años, mientras trabajaba en aquella empresa de telefonía que tanto os decepcionó, identifiqué un problema. Las pequeñas y medianas empresas en España estaban completamente desprotegidas frente a las nuevas regulaciones europeas de protección de datos. Tenían que cumplir la ley, pero no sabían cómo. ¿Y qué tiene que ver eso contigo?, interrumpió mi tío Roberto. Tú estudiaste informática, no derecho. Precisamente por eso, tío. Era el punto perfecto entre tecnología y regulación. Nadie estaba ofreciendo soluciones realmente efectivas. Los abogados no entendían la tecnología, y los informáticos no conocían la ley. Miré alrededor de la mesa. Algunos seguían escépticos, otros parecían ligeramente interesados, especialmente Sofía, que se había inclinado hacia adelante. Al principio, desarrollé un software básico para auditar sistemas y detectar vulnerabilidades. Lo probé con la pastelería de los Gómez, ¿os acordáis? Esos amigos de la abuela del barrio de Benimaclet. ¿Los que te daban aquellos buñuelos en fallas?, preguntó mi madre, y por un momento vi un destello del cariño que siempre había habido entre nosotros. Exacto. Les hice una auditoría gratis. Descubrí 17 vulnerabilidades en su pequeño sistema. Si les hubieran hackeado, habrían perdido todos los datos de sus clientes y enfrentado multas que los habrían arruinado. ¿Y con eso ganas tanto dinero?, preguntó mi hermano, todavía escéptico. No, Javier. Con eso empecé. Después de los Gómez vinieron otros negocios locales. Luego, gracias a un contacto que hice en una feria tecnológica en Barcelona, conseguí mi primer cliente grande, una cadena de hoteles en Andalucía. A medida que hablaba, notaba cómo la atmósfera en la habitación iba cambiando. La hostilidad inicial se transformaba lentamente en confusión, incluso en curiosidad cautelosa. El verdadero punto de inflexión llegó hace 1 año y medio, cuando un cliente alemán me contactó a través de mi página web. Dirigía una empresa de software médico y necesitaba asegurarse de que cumplían con las normas europeas antes de expandirse a España. ¿Alemania?, mi padre parecía genuinamente sorprendido. ¿Los alemanes te contrataron a ti? No pude evitar sonreír ante su asombro. Para mi padre, Alemania era el epítome de la eficiencia y la tecnología avanzada. Que un alemán contratara a su hijo español era casi inconcebible. Sí, papá. Y después de ellos vinieron empresas de Francia, Italia, e incluso una startup de Finlandia. Ahora mismo tengo contratos activos con empresas en 8 países europeos y 3 en Latinoamérica. Pero, trabajas desde casa, dijo mi madre, como si esto fuera incompatible con el éxito. Javier va a una oficina todos los días, con su traje y su maletín. Los tiempos han cambiado, mamá. Trabajo desde casa, desde cafeterías, desde espacios de coworking. El mes pasado estuve 2 semanas en Medellín, Colombia, asesorando a una fintech en expansión. Antes de eso, pasé 10 días en Lisboa en una conferencia sobre ciberseguridad donde me invitaron como ponente. La mención de estos viajes pareció finalmente conectar con ellos. Mi familia siempre había valorado lo tangible, una oficina fija, un horario regular, vacaciones en la playa de Cullera en agosto, como habíamos hecho toda la vida. El traje que mencionaste antes, tía Carmen, lo compré para esa conferencia en Lisboa.
No fue un capricho, fue una inversión. En mi mundo, la presentación importa tanto como el conocimiento. Mi tía parecía estar procesando esta información, recalibrando su percepción de mí. Mi padre guardaba silencio, pero podía ver que estaba escuchando atentamente. El año pasado, continué, mi empresa facturó más de 300.000 euros. Este año vamos camino de superar el $500.000. Tengo 3 empleados a tiempo completo y una red de colaboradores freelance en toda Europa. Silencio absoluto. Podía oír el tic-tac del viejo reloj de pared, el mismo que había marcado los momentos importantes de nuestra familia durante décadas. El apartamento del que tanto habéis oído hablar, ese que según vosotros está por encima de mis posibilidades, lo compré hace 6 meses. No con una hipoteca. Lo pagué al contado. Mi hermano Javier dejó escapar un silbido bajo. Como abogado, sabía exactamente lo que costaba un buen apartamento en Valencia estos días. Está en el barrio de Ruzafa, a 10 minutos caminando de aquí. Tiene una terraza donde cultivo tomates y hierbas aromáticas, como me enseñó el abuelo Antonio. Tiene 3 habitaciones, porque una la uso como oficina y otra, bueno, la otra la tengo preparada para cuando queráis venir a visitarme. Cosa que, por cierto, nunca habéis hecho. Mi madre se llevó una mano a la boca, sus ojos súbitamente brillantes. Pero, ¿por qué no nos dijiste nada?, preguntó finalmente. ¿Por qué tanto secreto? Al principio, porque no había nada que contar. Era una idea, un proyecto incierto. No quería que me disuadierais o, peor aún, que sintierais lástima cuando fracasara. Mi padre asintió ligeramente. Él entendía el orgullo, el deseo de probarse a uno mismo antes de compartir. Después, cuando empezó a funcionar, porque me acostumbré al silencio. Y francamente, porque cada vez que nos veíamos, en lugar de preguntar por mi vida con genuino interés, me lanzabais indirectas sobre trabajo estable, sentar cabeza, o me comparabais con Javier. Mi hermano tuvo la decencia de parecer avergonzado. Y finalmente, miré directamente a mi tía, porque me di cuenta de que nunca sería suficiente para vosotros. No de la manera que yo lo había hecho. No siguiendo mi propio camino. La verdad flotaba en el aire, incómoda pero innegable. Durante años habían construido una imagen de mí, el rebelde, el soñador, el fracasado potencial, y ahora esa imagen se desmoronaba frente a sus ojos. Lo más irónico, añadí con una sonrisa triste, es que mucho de lo que soy se lo debo a esta familia. La ética de trabajo que me inculcaste, papá. La atención al detalle que aprendí de ti, mamá. Incluso esa terquedad que tanto criticáis la heredé del abuelo Antonio, y es probablemente la razón por la que no me rendí cuando todo parecía imposible. La habitación quedó en silencio. Esta vez, un silencio diferente. No era la calma tensa que precede a una tormenta, sino el silencio reflexivo que sigue a una revelación inesperada. ¿Y ahora qué?, preguntó finalmente mi padre, su voz más suave de lo habitual. Ahora nada, respondí sinceramente. Seguiré construyendo mi empresa. Seguiré viajando cuando sea necesario. Seguiré viviendo mi vida en mis propios términos. Pero eres parte de esta familia, insistió mi tía, aunque su tono había perdido gran parte de su filo acusatorio. Lo soy. Y siempre lo seré. Pero en mis condiciones, no en las vuestras. No necesito vuestra aprobación para tener éxito. Nunca la necesité. Pero me gustaría tener vuestro respeto. Miré a mi alrededor, a esas caras tan familiares y sin embargo tan desconocidas. ¿Estaban listos para verme como realmente era, no como querían que fuera? ¿Estaba yo listo para dejarlos entrar en la vida que había construido con tanto esfuerzo? No lo sabía. Pero al menos, por primera vez en años, nos estábamos viendo mutuamente con honestidad. Era un comienzo. La habitación explotó con reacciones. Mi padre fue el primero en ponerse de pie, golpeando la mesa con tanta fuerza que las copas temblaron. Su rostro, normalmente sereno, estaba enrojecido por una mezcla de emociones que no podía descifrar completamente. ¿Deshonestidad?, gritó. ¿3 años mintiendo a tu familia? ¿Esa es tu gran revelación? ¿Que has sido un mentiroso?
No esperaba que esa fuera su primera reacción. De todas las cosas que les había contado, mi empresa, mis clientes internacionales, mi éxito financiero, él se había quedado con el secretismo. No mentí, papá. Simplemente no lo compartí todo. Es lo mismo, bramó. En esta familia no tenemos secretos. Nunca los hemos tenido. Casi me río en su cara. Esta familia estaba construida sobre secretos. El alcoholismo del tío Roberto que todos fingían no ver. La aventura de mi tía Carmen con aquel profesor de instituto hace 15 años. Los problemas económicos que mi hermano Javier escondía tras su fachada de éxito. ¿De verdad, papá? ¿No tenemos secretos? Porque yo podría mencionar unos cuantos. La advertencia en mi voz fue suficiente para que retrocediera ligeramente. Nos miramos fijamente, como dos desconocidos evaluándose mutuamente. Mi madre, por su parte, parecía completamente desorientada. Se había acercado a mí y ahora tocaba mi brazo, como si necesitara confirmar que yo era real. Hijo, por favor, siéntate y explícanos otra vez. Parece que has hecho algo importante, algo bueno. Solo queremos entender. Su tono conciliador contrastaba con la hostilidad que flotaba en la habitación. Siempre había sido así, la mediadora entre mi padre y yo, intentando construir puentes que ambos quemábamos con nuestra terquedad. No hay nada más que explicar, mamá. He construido una empresa desde cero. Es exitosa. Me va bien. Fin de la historia. Pero, ¿por qué no nos lo contaste?, insistió. Somos tu familia. ¿Podríamos haberte ayudado, aconsejado? ¿Cómo me estáis aconsejando ahora? Con una intervención, respondí, incapaz de ocultar la amargura en mi voz. Mi hermano Javier, que había estado inusualmente callado, finalmente habló. Su tono era frío, calculado, el mismo que usaba en los juicios según me había contado. Muy conveniente, dijo. Muy conveniente que justo cuando te confrontamos, salgas con esta historia de éxito empresarial. ¿Tienes alguna prueba? ¿Documentos, contratos, algo que respalde lo que dices? Sentí que la sangre me hervía. Típico de Javier, siempre el abogado, siempre cuestionando, siempre buscando el ángulo legal. ¿Pruebas? ¿Me estás tomando declaración, hermano? Porque puedo mostrarte los estados de cuenta, los contratos con mis clientes, incluso los correos electrónicos de felicitación del Ministerio de Economía por el premio a la innovación que recibí el año pasado. Pero, ¿sabes qué? No voy a hacerlo. No necesito demostrarle nada a nadie en esta habitación. El silencio que siguió fue ensordecedor. Podía sentir las miradas de todos, algunos confundidos, otros incrédulos, algunos comenzando a replantearse toda su percepción sobre mí. Solo mi prima Sofía me observaba con lo que parecía una mezcla de admiración y complicidad. Siempre habíamos conectado de alguna manera, quizás porque ella también sentía el peso de las expectativas familiares. Yo te creo, dijo finalmente, rompiendo el silencio. Todas las cabezas se giraron hacia ella. He seguido tu página de LinkedIn. He visto las recomendaciones de tus clientes, los artículos que has publicado. Lo que dice es verdad. Su apoyo inesperado fue como una bocanada de aire fresco. Pero también desencadenó una nueva ola de reacciones. ¿Tú lo sabías?, preguntó mi tía Carmen, su voz mezcla de sorpresa y traición. ¿Lo sabías y no dijiste nada? Sofía se encogió de hombros. No era mi secreto para contarlo. Además, ¿quién me hubiera escuchado? Todos ya teníais vuestra opinión formada sobre él. La habitación se sumió en un caos controlado. Mi tío Roberto discutía acaloradamente con mi padre. Mi tía Carmen interrogaba a Sofía. Mi madre intentaba calmar a todos sin éxito. Y mi hermano Javier me miraba fijamente, como intentando resolver un rompecabezas particularmente complejo. Me serví una copa de vino. El Rioja que había traído, que nadie había tocado hasta ahora. Lo saboreé lentamente, observando el drama familiar desarrollarse ante mis ojos como si fuera un espectador externo. Era surrealista. Habían organizado esta noche para salvarme,
para mostrarme el error de mis caminos. Y ahora, su cuidadosamente construida narrativa se desmoronaba, dejándolo sin guión. Suficiente, dijo finalmente mi padre, su voz cortando a través del ruido. Siempre había tenido esa capacidad de silenciar una habitación con una sola palabra. Esto no nos está llevando a ninguna parte. Se volvió hacia mí, y por un momento vi un destello del hombre que recordaba de mi infancia. El padre que me enseñó a jugar al dominó en la plaza del barrio, que me llevaba en su vieja Vespa a ver el amanecer en la playa de la Malvarrosa. No sé si creer todo lo que has dicho, comenzó, midiendo sus palabras. Pero si es cierto, si realmente has construido algo por tu cuenta, entonces, supongo que te debo una disculpa. El esfuerzo que le costó decir esas palabras era visible en cada línea de su rostro. Mi padre, el orgulloso panadero que nunca admitía un error, estaba haciendo un intento. No quiero tu disculpa, papá, respondí con sinceridad. Solo quiero tu respeto. Y quizás la oportunidad de ser parte de esta familia sin tener que convertirme en alguien que no soy. Asintió lentamente, procesando mis palabras. No era un sí, pero tampoco un no. Era un espacio abierto, una posibilidad. Yo sigo pensando que hay algo raro en todo esto, interrumpió mi tía Carmen. Si tan bien te va, ¿por qué nunca nos has invitado a tu apartamento? ¿Por qué no nos has contado sobre tus viajes? ¿Qué escondes realmente? Y ahí estaba de nuevo, la desconfianza automática, la necesidad de encontrar una falla, un motivo ulterior. Mi tía, incapaz de concebir que alguien pudiera tener éxito fuera de los parámetros establecidos por ella. No escondo nada, tía. Pero tampoco tengo por qué compartirlo todo. No después de cómo me habéis tratado durante años. ¿Cómo te hemos tratado? Mi hermano intervino, su tono defensivo. Te hemos dado todo. Educación, apoyo. Me habéis dado todo lo que creíais que necesitaba, corregí. No lo que realmente necesitaba. Hay una diferencia. La conversación comenzaba a dar vueltas en círculos. Podía sentir que estábamos llegando a un punto muerto. Nadie estaba dispuesto a ceder completamente, a ver realmente al otro. Demasiados años de suposiciones, demasiado orgullo, demasiadas expectativas no verbalizadas. Creo que necesitamos tiempo, dijo finalmente mi madre, siempre la voz de la razón. Todos necesitamos tiempo para procesar esto. Asentí, agradecido por su intervención. Estaba agotado emocionalmente. Esta noche había sido una montaña rusa que no había anticipado cuando recibí aquel mensaje aparentemente inocente. Tienes razón, mamá. Creo que es mejor que me vaya. Me puse de pie, recogiendo mi chaqueta. Afuera, la noche valenciana seguía su curso, ajena al drama que se había desarrollado en este pequeño comedor. Podía escuchar las campanas de la catedral a lo lejos, marcando la medianoche. ¿Volverás?, preguntó mi madre, su voz pequeña, casi temerosa de la respuesta. La miré, a ella, a mi padre, a todos los presentes. Esta familia imperfecta, complicada, a veces tóxica, pero mía al fin y al cabo. No lo sé, respondí con honestidad. Dependerá de si realmente queréis conocerme, o solo la versión de mí que habéis imaginado. Con esas palabras, salí a la cálida noche mediterránea, sin saber si acababa de cerrar un capítulo de mi vida o si, quizás, había abierto la posibilidad de uno nuevo. Las semanas que siguieron fueron extrañamente silenciosas. Caminaba por las calles de Valencia y me preguntaba si me cruzaría con algún familiar. La ciudad de repente parecía más pequeña, como si en cualquier esquina pudiera encontrarme con mi padre comprando el periódico o mi madre eligiendo tomates en el mercado central. Algunos intentaron contactarme. Mensajes vacilantes, llamadas perdidas, voicemails cargados de culpa. Mi madre me envió 3 mensajes el primer día. ¿Llegaste bien a casa? Podemos hablar cuando quieras, y finalmente, te quiero, hijo, pase lo que pase. Mi padre, predeciblemente, mantuvo su silencio orgulloso. Mi hermano Javier me mandó un mensaje formal, casi profesional: cuando estés listo para hablar, estoy disponible. Lo podía imaginar escribiéndolo como si fuera un correo a un cliente. La única persona a la que respondí fue a Sofía.
Me había enviado un mensaje simple: estoy orgullosa de ti. Esas 4 palabras fueron como un bálsamo. Le respondí invitándola a tomar un café. Nos encontramos en Ubik Café, un local bohemio del barrio de Ruzafa donde sabía que era improbable encontrarnos con otros familiares. Ella llegó puntual, con su característico pelo oscuro recogido en una coleta desordenada y esa sonrisa que siempre parecía guardar un secreto. Así que el patito feo se convirtió en cisne, dijo mientras se sentaba frente a mí, sin ceremonias. Más bien el patito feo dejó de intentar ser un cisne y descubrió que era un águila, respondí, provocando su risa cristalina. Durante 2 horas hablamos como nunca antes lo habíamos hecho. Me contó cómo ella también se sentía atrapada a veces, estudiando arquitectura no por pasión sino por complacer a sus padres. Yo le expliqué los detalles de mi negocio, las noches interminables aprendiendo sobre regulaciones europeas, los fracasos iniciales, y finalmente, el momento en que todo comenzó a funcionar. ¿Sabes qué es lo más loco?, le dije mientras removía mi segundo café. En cierto modo, les debo mi éxito a ellos, a la familia. Esa terquedad Martínez que tanto critican fue exactamente lo que me impidió rendirme. Sofía asintió, comprendiendo perfectamente a qué me refería. La tía Carmen estuvo llamando a todos, me contó. Preguntando si sabían algo de tu negocio, buscando confirmar tu historia. Creo que todavía no puede creer que hayas tenido éxito haciendo las cosas a tu manera. No me sorprendió. Mi tía siempre había necesitado controlar las narrativas familiares, ser la primera en saber, la autoridad sobre quién estaba haciendo qué. ¿Y tú?, pregunté. ¿Tú me crees? Siempre te he creído, respondió sin vacilación. Incluso cuando no decías nada. Había algo en tu forma de esquivar las preguntas en las comidas familiares, esa chispa en tus ojos. Sabía que estabas tramando algo grande. Ese café con Sofía marcó el inicio de un nuevo capítulo. El silencio me dio espacio para pensar, para crecer, para construir. Vertí toda mi energía en mi empresa, expandiéndola, contratando a un nuevo desarrollador, mentorizando a otros como yo. Mi oficina en casa se convirtió en mi santuario. Desde mi terraza, con vistas a los coloridos edificios de Ruzafa y el bullicio de las calles abajo, tomaba decisiones que afectaban a empresas en media Europa. El contraste no dejaba de sorprenderme, tan lejos de aquella mesa familiar donde me habían juzgado, y sin embargo, tan cerca físicamente. Una mañana, apenas un mes después de aquella fatídica cena, recibí una notificación de LinkedIn. No le habría dado importancia, excepto por el nombre, Javier Martínez, mi hermano. Había visto mi perfil actualizado, donde detallaba los servicios de mi empresa y algunos casos de éxito. Su visualización me dejó una sensación extraña, como si me hubiera estado observando desde lejos. Esa misma tarde, mi teléfono sonó con un número que no tenía guardado pero reconocí inmediatamente, la panadería de mi padre. Dudé unos segundos antes de contestar. Sí. Hijo. La voz de mi padre sonaba más vieja de lo que recordaba, más cansada. ¿Tienes un momento?, me explicó, con frases entrecortadas y silencios incómodos, que la Agencia de Protección de Datos había contactado con su pequeño negocio. Aparentemente, necesitaban actualizar sus protocolos para cumplir con la nueva normativa. Y pensé, bueno, ya que tú entiendes de estas cosas. No pude evitar sonreír ante la ironía. Mi padre, el hombre que había cuestionado la legitimidad de mi trabajo, ahora necesitaba exactamente esos conocimientos que había desdeñado. Claro, papá. Puedo ayudarte. Esa tarde, visité la panadería por primera vez en meses. El olor a pan recién horneado, a canela y azúcar, me transportó instantáneamente a mi infancia. Mi padre me recibió con un abrazo torpe, un gesto tan inusual en el que casi me dejó sin palabras. Durante 2 horas, revisé sus sistemas, le expliqué la normativa en términos sencillos, y configuré un plan básico de cumplimiento. Todo el tiempo, él observaba mis manos moverse sobre el teclado, mis explicaciones sobre cifrado y consentimiento explícito, con una mezcla de confusión y algo que podría jurar que era orgullo. «Realmente sabes de lo que hablas», dijo finalmente, mientras cerraba mi portátil. No era una pregunta sino una afirmación, un reconocimiento tardío. «Llevo años aprendiéndolo, papá».
Antes de irme, me ofreció una bolsa con pasteles, como solía hacer cuando era niño y venía a ayudarle los sábados. Un pequeño gesto, pero en el lenguaje limitado de mi padre, cargado de significado. Tu madre te echa de menos, dijo mientras me acompañaba a la puerta. Todos te echamos de menos. No respondí directamente a eso. En cambio, le pregunté por la panadería, por su salud, por las pequeñas cosas que solíamos compartir antes de que todo se complicara. Fue una conversación corta pero real, sin las capas de expectativas y juicios que habían caracterizado nuestras interacciones durante años. Me di cuenta de que estaba construyendo algo nuevo, no solo mi negocio, sino también una nueva forma de relacionarme con mi familia. En mis términos. Sin renunciar a quién era. Esa noche, de vuelta en mi apartamento, miré las luces de Valencia desde mi terraza. La ciudad brillaba bajo la luna mediterránea, viva, cambiante, hermosa en su complejidad. Como las relaciones humanas. Como las familias. Abrí mi laptop y comencé a escribir un artículo sobre privacidad digital para pequeños negocios. Estaba inspirado en la panadería de mi padre, en cómo incluso los negocios más tradicionales podían adaptarse sin perder su esencia. Mientras las palabras fluían, me di cuenta de que estaba integrando ambas partes de mi vida, mis raíces y mi camino elegido. Comencé a compartir mi historia online, no para alardear, sino para inspirar. Conté cómo había iniciado mi negocio desde cero, los obstáculos, las dudas, las victorias pequeñas que eventualmente se sumaron a algo significativo. Recibía mensajes de jóvenes emprendedores, muchos con historias similares a la mía, familias que no entendían, presiones para seguir caminos convencionales, el miedo y la liberación de elegir la propia ruta. Empecé a invertir en startups locales, especialmente aquellas lideradas por personas que, como yo, venían de entornos que no favorecían el riesgo o la innovación. Les ofrecía no solo capital sino mentoría, las lecciones que había aprendido a través de mis propios errores. Una tarde, recibí un email de un profesor de la universidad donde había estudiado. Había leído uno de mis artículos y me invitaba a dar una charla a sus estudiantes sobre emprendimiento digital. Acepté sin dudarlo. Parado frente a un aula llena de jóvenes, conté mi historia sin filtros. Les hablé de la noche de la intervención familiar, de la liberación que siguió, de cómo a veces debemos decepcionar a las personas que amamos para ser fieles a nosotros mismos. ¿Tu familia está orgullosa de ti ahora?, preguntó una estudiante al final de la charla. Me detuve a pensar. Creo que están aprendiendo a verme como realmente soy, no como querían que fuera. Y yo estoy aprendiendo a aceptar que eso es suficiente. Esa noche, mientras caminaba de regreso a casa bajo los naranjos de la Gran Vía, me sentí en paz. Había encontrado una nueva clase de familia, una elegida. Personas que celebraban los logros, se sostenían mutuamente en las pérdidas, y creían en construirse unos a otros. Ese, comprendí, era el tipo de familia que merecía. Y lo más importante, había aprendido a ser familia para mí mismo. A defender mis decisiones, a honrar mis instintos, a celebrar mis logros sin necesitar la validación externa. Este descubrimiento, más que cualquier éxito empresarial, fue la verdadera liberación. Pasaron los meses, y no volví a las reuniones familiares. No para las Navidades. No para los cumpleaños. Pensé que me sentiría culpable, pero no fue así. Me sentía libre. Y cuando miraba mi vida, mi negocio en crecimiento, mis mañanas tranquilas, las personas de las que me había rodeado, sabía que había tomado la decisión correcta. La primavera llegó a Valencia con su explosión de color y aromas. Los naranjos en flor perfumaban las calles, y la albufera resplandecía bajo el sol cada vez más intenso. Siempre había sido mi estación favorita, un recordatorio de que los nuevos comienzos siempre son posibles. Mi empresa había duplicado su tamaño. Ahora teníamos una pequeña oficina en un edificio modernista del Ensanche, con un equipo de 6 personas, desarrolladores, consultores legales, especialistas en marketing. Conservaba mi oficina en casa para los días tranquilos, pero disfrutaba de la energía colectiva, de las tormentas de ideas alrededor de la mesa grande de madera que había comprado en un anticuario de El Cabanyal. Mi relación con mi familia seguía siendo complicada, pero había evolucionado. Mantenía contacto regular con Sofía,
que finalmente había encontrado el valor para dejar arquitectura y perseguir su verdadera pasión, la fotografía documental. A veces tomábamos café y comparábamos notas sobre nuestros respectivos caminos de autodescubrimiento. Con mis padres, la relación era más tentativa. Llamadas ocasionales, mensajes breves. Mi padre me había pedido ayuda un par de veces más con cuestiones tecnológicas de la panadería, y cada interacción era un poco menos incómoda que la anterior. Mi madre me enviaba fotos del jardín que había comenzado en el pequeño balcón de su apartamento, inspirada por mi huerto urbano. Pequeños puentes construyéndose lentamente. Con mi hermano Javier, las cosas habían tomado un giro inesperado. Después de meses de silencio, me contactó con una consulta profesional. La firma de abogados donde trabajaba estaba considerando especializarse en derecho tecnológico, y necesitaban asesoramiento. Nuestra reunión en su oficina, con vistas al puerto, fue estrictamente profesional. Pero al finalizar, me preguntó si quería tomar algo. Terminamos en una terraza de la Marina, hablando no como consultor y cliente, sino como hermanos que apenas se conocían. Siempre pensé que estabas perdiendo el tiempo, me confesó mientras el sol se ponía sobre el mar. Que estabas desperdiciando tu potencial. Ahora me pregunto si no soy yo quien ha estado en el camino equivocado. Lo miré sorprendido. Mi hermano perfecto, el que siempre había seguido las expectativas familiares al pie de la letra, ahora cuestionaba sus propias elecciones. No hay caminos equivocados, Javier, le dije. Solo caminos diferentes. El tuyo te ha llevado donde necesitabas estar. ¿De verdad lo crees? Porque últimamente me despierto con una sensación de, no sé cómo describirlo. Como si me faltara algo. Reconocí en sus palabras el mismo vacío que yo había sentido años atrás, cuando todavía intentaba encajar en el molde que mi familia había creado para mí. ¿Qué harías si pudieras elegir de nuevo?, le pregunté. Se quedó en silencio un momento, mirando a las pequeñas embarcaciones meciéndose en la bahía. Siempre quise abrir mi propio despacho. Algo pequeño, centrado en ayudar a personas reales, no solo a corporaciones. Derecho de familia, quizás. O inmigración. Sonreí, reconociendo al niño que solía defender a sus amigos en el patio del colegio, el que siempre tenía un fuerte sentido de la justicia. ¿Y qué te detiene? La hipoteca. Los niños. Las expectativas. El miedo a fracasar. Hizo una pausa. El miedo a que papá me mire como solía mirarte a ti. Esa confesión me impactó más de lo que esperaba. Durante años había envidiado a Javier, su aparente facilidad para cumplir con lo que se esperaba de él, su lugar seguro en la jerarquía familiar. Nunca había considerado que su conformidad pudiera ser una prisión tan restrictiva como mi rebeldía. Escucha, le dije, si hay algo que he aprendido es que nunca es tarde para recalibrar. No tienes que dejarlo todo de golpe. Puedes comenzar poco a poco, tomar un caso pro bono en el área que te interesa, ver cómo se siente. Asintió lentamente, considerando mis palabras. Cuando nos despedimos, me abrazó. No el abrazo formal que intercambiábamos en las reuniones familiares, sino uno real, de esos que habíamos compartido de niños, antes de que las expectativas y los roles familiares se interpusieran entre nosotros. Esa conversación me dejó pensando. Por primera vez, vi con claridad cómo todos estábamos atrapados en distintas formas, yo en mi rebeldía, Javier en su conformidad, mis padres en sus tradiciones. Nadie tenía todas las respuestas. Todos estábamos improvisando, intentando dar lo mejor con las herramientas que teníamos. Un día, aproximadamente un año después de aquella intervención familiar, recibí una carta. No un mensaje, no un email, sino una carta real, en un sobrecolor crema. La caligrafía era inconfundible, mi madre. La abrí sentado en mi terraza, con el rumor de la ciudad como fondo. No era larga. Solo unas pocas líneas. No te entendimos. Quizás nunca lo intentamos. Espero que seas feliz. Hay una comida el domingo. Sin expectativas, sin juicios. Solo si quieres venir. Con amor, mamá. Leí la carta varias veces, buscando entre líneas, esperando encontrar la culpa, la manipulación,
los hilos invisibles que siempre habían estado presentes. Pero no había nada de eso. Solo una invitación abierta. Un puente tendido sin condiciones. La guardé en un cajón de mi escritorio. No sentí la urgencia de responder. Algunas cosas no necesitaban un cierre. Simplemente necesitaban terminar. Y sin embargo, cuando llegó el domingo, me encontré caminando hacia el apartamento de mis padres. No por obligación, no por culpa, sino por curiosidad. Y quizás, por la esperanza de que las personas, como las estaciones, también pueden cambiar. La comida fue extraña, pero no desagradable. No hubo grandes declaraciones ni disculpas dramáticas. Solo pequeñas conversaciones, espacios compartidos, el reconocimiento tácito de que todos estábamos intentando algo nuevo. Mi padre me preguntó sobre mi empresa, y por primera vez, escuchó realmente cuando le expliqué lo que hacíamos. Mi madre me mostró su jardín de hierbas, orgullosa de sus albahacas y romeros. Javier trajo a sus hijos, mis sobrinos, que apenas me conocían pero que se entusiasmaron cuando les mostré cómo programar un pequeño juego en mi tablet. Y mientras los observaba a todos, reunidos alrededor de la paella humeante que mi padre había preparado, un honor que normalmente reservaba para las ocasiones especiales, entendí algo importante: yo nunca había sido la oveja negra. Simplemente estaba adelantado a mi tiempo. Y ahora que había elegido mi propio camino, no había vuelta atrás. Esa tarde, mientras regresaba a mi apartamento bajo el cielo valenciano que comenzaba a teñirse de naranja, pensé en todo lo que había sucedido desde aquella noche en que me entregaron las cartas de intervención. El dolor, la liberación, el crecimiento. Recordé una frase que mi abuelo Antonio solía decirme cuando era niño, algo sobre cómo los naranjos necesitan ser podados con dureza para dar mejores frutos. En ese momento, no lo entendía. Ahora sí. A veces, las rupturas más dolorosas son necesarias para nuestro crecimiento más profundo. Entré en mi hogar, realmente mi hogar, construido con mis términos, reflejo de quién era y no de quién se esperaba que fuera, y me sentí en paz. No porque las heridas familiares estuvieran completamente curadas. No porque todo fuera perfecto. Sino porque finalmente entendía que mi valor no dependía de la aprobación de nadie más. En mi estudio, sobre el escritorio desde donde había construido mi empresa, coloqué una pequeña fotografía de mi abuelo Antonio. Era una imagen antigua, en blanco y negro, de cuando trabajaba en los campos de naranjos antes de abrir su pequeña ferretería. Estaba sonriendo a la cámara, con ese brillo de determinación en los ojos que tantas veces me habían dicho que yo había heredado. Tenías razón, abuelo, murmuré a la fotografía. Elegirse a uno mismo es el acto de valor más grande. Y así, con las luces de Valencia brillando bajo mi ventana y el futuro desplegándose ante mí como un lienzo en blanco, cerré el capítulo más difícil de mi vida. No con amargura, no con resentimiento, sino con la profunda satisfacción de quien finalmente se ha encontrado a sí mismo. Esta es mi historia, no una de venganza, sino de realización. Nunca fui la oveja negra. Solo estaba adelantado a mi tiempo. Y ahora que me he elegido a mí mismo, no hay vuelta atrás.